Bienvenidos, en este video vamos a hablar acerca del grupo Lala. Nosotros somos el equipo número 3 que está conformado por Andrea Grimaldo, Fernanda Cuellar, Jimena Gutiérrez, Lenis de la Fuente, Amsi Ortiz y Sofía Galván. Antes de comenzar vamos a dar una breve introducción. La empresa de la que vamos a hablar es Lala, que lleva 70 años en la ciudad de Torreón, Coahuila. En este proyecto vamos a realizar un análisis de 4 estados financieros de los últimos 5 años a partir del 2017 al 2022. Aquí tenemos los antecedentes del ALA, que es un poco de la historia durante los años desde que se creó y lo que ha pasado. Si le puedes dar las siguientes diapositivas. Desde la fundación, las diferentes sucursales que ha abierto y hasta el 2020, que es lo más reciente. Que es cuando Lala cumple los 35 años. Ahora vamos a comenzar con los estados financieros. En los estados financieros empezamos con la tabla de balance general, donde el balance general básicamente lo que nos reporta es trimestralmente el cómo la empresa ha progresado o han estado en sus activos y pasivos, que el activo nos enseña lo que es los gastos los bienes que tienen y sus derechos, y los pasivos nos van a demostrar lo que son ahora sí, los gastos y las obligaciones que tienen que pagar. En este balance podemos ver lo que es el 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 y el trimestre 1 y trimestre 2 del 2022. En este balance general lo que hicimos para sacar el del trimestre 2 del 2022 fue hacer una fórmula que fue como el promedio de los años pasados, de los 5 años pasados, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Agarramos su primer trimestre y lo dividimos entre sus años para sacar ese promedio. Igual nos guiamos mucho por la herramienta que nos brinda Excel para sacar ese promedio. Aquí podemos ver lo que es el pasivo, cómo está conforme los años. Tenemos, este es el anual, este es el balance anual del Lala, del grupo Lala. Ahí podemos ver los pasivos totales. Aquí está lo que es el capital contable, donde podemos observar lo que es la suma del pasivo y los activos, donde tenemos unas, ¿cómo se puede decir? Variaciones de capital, ya que en el primer año iniciamos pues con unos 115,000 millones y pues dictamina que para el 2022 vamos a tener pues una igualación más o menos de cómo empezó el grupo Lala, pero vemos que en 2021 pues estuvo pues realmente bajo, ya que fueron 64 millones a comparación del primer año, pues sí fue una gran variación, y pues todo implementa pues algunas circunstancias que han pasado en el grupo Lala. Aquí podemos ver su gráfica, que esto básicamente es más que nada la cuenta ácida,
donde lo que tomamos para la cuenta ácida como fórmula es el activo menos el pasivo, donde vemos que, bueno, en esta parte nos hablará mi compañera Sofía sobre esta gráfica. Bueno, aquí tenemos la gráfica del total de activo, que ese lo sacamos de la suma de total de los activos circulantes más los activos no circulantes. Y aquí podemos notar una gran diferencia de 2017 respecto a los otros años, teniendo en 2017 la cantidad de activos más baja contra el 2020, que es la más alta, y pronosticamos que para el 2022 tendremos 297.430.129 en activos. En la siguiente se presenta la gráfica de pasivos, del total de pasivos, que de igual manera es la suma de los pasivos circulantes y no circulantes. De igual manera, la más baja es de 2017 y el 2020 es el año donde más deudas se tuvieron. Se pronostica que para el 2022 se contará con 196.558.571 en la cuenta de total de pasivos. La siguiente gráfica muestra el capital contable, donde el año más alto fue en 2017 y el año más bajo en el 2021, y se pronostica que quedarán el capital contable total para el 2022 en 100.871.558. En esta diapositiva podemos ver la prueba ácida, que se calcula del total de activos menos pasivos y nos da como resultado el capital contable. Si nos fijamos en estos números, en esta tabla, son las mismas cantidades que en la tabla pasada donde se presenta el capital contable, que lo voy a presentar a mi compañera. Entonces son los mismos datos, ya que es activo menos pasivo igual a capital. Y en la gráfica siguiente se presenta igual que en la gráfica de total de capital contable debido a esta situación. Y como análisis del balance general, tenemos que se mostró que el mayor número de capital contable se dio en el año 2017, como vimos. También nos indicó que el año con la cantidad de activos más alta fue el 2020, a comparación del 2017, que contó con la menor cantidad. El que tuvo más obligaciones y deudas fue el 2020 y el menos fue el 2017, por lo que podemos concluir que el balance mostró el año más estable, que fue el de 2018, ya que obtuvo una cantidad alta de capital contable, un activo alto y su pasivo estuvo entre los más bajos dentro de lo que cabe. A continuación se mostrará el estado de resultados anual que realizamos, en el cual se muestran los últimos 5 años desde el 2017 al 2021 y la simulación que realizamos del 2022. En este podemos observar algunas cuentas como las ventas netas, los costos, la utilidad bruta de operación, el total de los ingresos y gastos financieros netos, la utilidad antes de impuestos, la utilidad neta consolidada y la EBITDA. En las siguientes gráficas se puede observar cómo el grupo Lala obtuvo las ventas más altas en el año 2021 y detrás de este el 2020, por lo que podemos decir que la pandemia no afectó sus ventas. Esto debido a que mucha gente al estar en confinamiento en sus casas aumentó el consumo de los productos, en este caso los productos de Lala, los lácteos. También podemos observar que se espera que en el 2022 haya unas ventas altas, no superando las del 2020 ni del 2021, pero sí mayores respecto al 2017, 2018 y 2019. En la gráfica de utilidad bruta nos muestra que la utilidad bruta de 2017 fue mayor, por lo que se puede decir que fue el año con mejores resultados con respecto a sus ventas y sus costos de ventas. Y la que menor fue la de 2018.
En la utilidad de operación tenemos que la más alta fue de 10.018, que la utilidad de operación la podemos definir como el gasto de lo que cuesta la financiación, y la menor fue el 2021 con tan solo 1.002.991. El total de ingresos y gastos financieros netos, el más alto fue el 2019 y el menor fue el 2017. Se espera que el 2022 esté por debajo del 2021, pero aún así mayor que el 2017. Aquí tenemos la gráfica de utilidad antes de impuestos, que nos muestra que hubo una depreciación en el 2020 con respecto al año anterior y que esta continúa, pues, o sea, que continuó bajando desde el 2020, fue negativa, bueno, fue bajando, y en el 2021 ya fue cuando nos dio un número negativo, lo que nos dice que esto fue debido a que el ALE invirtió para la modernización y ampliación de la planta de Costa Rica y la realización de una nueva planta procesadora en Guatemala. Además de que donó el 3% de sus ventas de 2021 a su planta de Nicaragua y también a la de Guatemala. Otro factor que puede influir en esto fue que hubo una inflación en los costos. También tenemos la utilidad neta consolidada, que sigue siendo negativa y en el 2021 y que tuvo una depreciación en el 2020, y es por las mismas razones que la gráfica de utilidad neta antes de impuestos. Tenemos la gráfica de utilidad neta mayoritaria, que en el 2017, 2018, 2020, 2021 y 2022 no mostró ningún cambio, se mantuvo en ceros, pero en el 2019 hubo un aumento de 1.851.313 pesos. Y por último tenemos la EBITDA, que es en pocas palabras, es la capacidad operativa de un negocio para generar un beneficio económico. Es decir, es el beneficio que se obtuvo del negocio sin considerar los costos financieros ni tributarios. Esta viene de las siglas que nos dice que son las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Para calcularla nosotras solo sumamos la utilidad de la operación más la depreciación y la amortización de cada año, por lo que tenemos que la EBITDA mayor fue en 2018 y se espera que en el 2022 se tenga la más alta. Ya por último tenemos el análisis crítico del estado de resultado, en el que nos dimos cuenta que que podemos esperar una utilidad bruta similar a la de los últimos 2 años en el 2022, ya que no va a variar mucho, una utilidad de operación más alta que la del 2021 y una utilidad alta neta, siendo muy contraria a la del 2021, ya que esa fue negativa. Además, se espera una EBITDA mayor a los últimos 5 años. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el estado de variaciones, que este tiene por objeto presentar información sobre los movimientos en la inversión de los accionistas de una unión por crédito durante un periodo determinado. Bueno, aquí podemos ver que en el año 2018 fue cuando se tuvieron más pérdidas en el aumento de capital social, con un total de 21.002 pesos. También se tuvo una pérdida de 890.860.000 pesos en incrementos por otros cambios. En incrementos por transacciones con acciones propias se tuvo una pérdida de 745.729.000 pesos. Y se tuvo una pérdida de 15.902.376.000 pesos en total de incremento en el capital contable. También hubo una pérdida en el año 2021 en el apartado de total de incremento en el capital contable de 3.620.345.000 pesos.
y donde se tuvo más ganancia fue en el año 2019 con 94.377.814.000 pesos. A continuación se presenta el estado de variación según el capital contable del periodo del 2017, desde el primer trimestre hasta el segundo trimestre del 2020. Se hizo la simulación mediante un promedio del trimestre 2 de cada año, desde el 2017 hasta el 2021, para poder sacar el trimestre 2 del 2022. En la siguiente gráfica se muestra también la variación del capital contable, pero únicamente de los 4 trimestres del 2017 al 2022. Aquí no solamente se simularon el primer y el segundo trimestre del 2022, sino hasta el cuarto trimestre, igual con promedio de cada año por cada trimestre desde el 2017 hasta el 2021. Continuamos con los proyectos a futuro. En el 2019, Lala, su último proyecto a futuro era invertir el 3% de sus ventas para expandirse en Centroamérica, en donde se enfocará en el rendimiento de Nicaragua y Matehuala. Más no queda concluso si sus inversiones se cumplieron, ya que en el 2019, bajo sus bajas ventas, el CEO de Lala comunicó que reservarían todas sus ganancias para poder recuperarse económicamente, ya que en el 2019 tuvieron muy bajas ventas y muchas pérdidas. Vamos a finalizar con el flujo de efectivo, que se divide en 3 actividades: operación, inversión y financiamiento. En la primera es de operación, que es la más importante, ya que queremos ver resultados positivos y elevados, lo que es la principal fuente de ingreso de la empresa. En el 2017 tenemos una cantidad de 11.434.384, que si lo comparamos con el 2018 se va elevando al igual que en el 2019. Sin embargo, en el 2020, que es cuando inicia la pandemia, podemos ver que baja un poco la ganancia en comparación del 2019. Sin embargo, sigue siendo mayor al 2017. En el 2021 fue el año en el que se tuvo mayor ingresos en la empresa. Y se estima que en el 2022 vamos a tener un resultado de 13.164.105. En las actividades de inversión son las inversiones que se hace la empresa para mejorar las instalaciones actuales, desarrollar nuevos productos o mejorarlos, además de adquirir nuevas empresas. Si notamos resultados negativos, significa que la empresa está invirtiendo dinero en alguna cosa. Como nos damos cuenta, todos los resultados están en negativo, además de que todos los resultados cada vez van disminuyendo, lo que significa de que cada vez se invirtió menos en el grupo Lala, siendo en el 2017 el año en el que se invirtió mucho más, con 24.119.642. Ya en las últimas actividades son las de financiamiento, en las que se muestra el dinero que se obtiene cuando se ofrecen acciones al público, cuando se emiten deudas para poder financiar sus proyectos. Aquí, cuando hay un resultado positivo, significa que la empresa adquirió deuda o vendió acciones. En cambio, en el 2017 tenemos la cantidad de 10.031.761, que después en el 2018 vemos que es un resultado negativo, lo que significa que se están pagando las deudas. En el 2019 de la misma manera, sin embargo, es una cantidad menor. Ya en el 2020 se siguen adquiriendo deudas, pero no igual que en el 2017. Ya para el 2021, de la misma forma, se pagan las deudas, pero a comparación del 2018 no es tan elevado.
y se estima que en el 2022 de igual forma se va a seguir pagando deudas, pero a una cantidad muy similar al 2020, ya que es un promedio de los 5 años. En los efectivos equivalentes, pues es como la ganancia o el restante que nos queda al final del periodo, y nos damos cuenta que en el 2017 fue de 14.264.171. En el 2018 fue bajando y en el 2019 estuvo ligeramente igual que en el 2018, pero ya para el 2020 el restante fue el mayor de todos los 5 años, perdón, de los 6 años. En el 2021 bajó ligeramente. Ahora vamos a analizar las gráficas. En las actividades de operación podemos notar que en el 2021 fue el año en el que se tuvo mayor ganancia o mayores ingresos en la empresa, y el 2017 fue el año en el que se tuvo menores ganancias, con 11.434.389. En las actividades de inversión, el año en el que se invirtió más fue en el 2017, que hay una muy grande comparación con los demás años, con 24.119.642. Y el año en el que menos invirtió, o mejor dicho, no, sí, menos invirtió fue en el 2021, con 2.955.000. En las actividades de financiamiento, en el 2017 fue el año en el que se pagó más adeudos por 10.031.761. Y en el 2018 fue el año en el que se estuvo pagando más los adeudos. En el efectivo y equivalentes al final del periodo, como ya mencionamos anteriormente, es el restante, podemos concluir que en el 2020 fue el año en el que se tuvo más ganancia, y en el 2018 fue el año en el que se tuvo menos, con 11.732.372. Análisis crítico. El flujo efectivo nos indica la entrada y salida del dinero de la empresa, como ya lo vimos anteriormente con las 3 actividades. En este se nos presentó que en el 2021 tuvo la actividad de operación más alta, además de que las actividades de inversión fueron negativos para la empresa, siendo 2017 el más bajo. También nos presentó las actividades de financiamiento, en las que todas, excepto las del 2017 y 2020, fueron negativas. Por último, nos exhibió el efectivo y los equivalentes del periodo, que van desde un rango de 11 millones hasta casi 20 millones de pesos. Ahora veremos la situación actual de Lala. Bueno, durante la estadía de Lala en la Bolsa Mexicana de Valores, pues tuvo una pérdida, ya que cuando ellos ingresaban, sus acciones cotizaban entre 27.50 pesos cada una y actualmente se encuentran en 15.77 pesos por título. Esto quiere decir que refleja un descenso del 42.65 en los 9 años que ha estado registrado. Y pues bueno, han perdido 19.050 millones de pesos durante los 9 años que han ingresado en la Bolsa Mexicana de Valores, que fue un 16 de octubre del 2013 hasta ahorita. Y han pasado de los 58 millones a los 39 millones de pesos. Podemos concluir que al realizar el Producto Integrador de Aprendizaje, analizamos los datos brindados por el Grupo Lala desde el primer trimestre del 2017 hasta el segundo trimestre del año actual, de manera que pudimos realizar una comparación del crecimiento de apreciación que sufrió la empresa a lo largo de estos 5 años y de los resultados que se espera que sucedan en el año presente.